queridos amigos, seguimos con la segunda parte de este video titulado ¿La Virgen de Guadalupe es idolatría delante de Dios? Claro que sí. Entonces estábamos mencionando lo que dice aquí el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Quién era precisamente Diana? Una diosa romana, porque he de repetir que los romanos eran idólatras. El único pueblo los judíos eran los únicos, el pueblo elegido de Dios, tercos, pero siguen siendo el pueblo elegido de Dios hasta la fecha. Y los romanos siempre fueron idólatras y lo siguen siendo, porque lo que hicieron fue cambiando nada más los nombres y ya. Eso fue lo que pasó con ellos. Todavía veneran a sus dioses. Los romanos, hermanos, sí, pero son católicos, ahora se hicieron católicos, sí, pero siguen venerando lo mismo. Ellos veneran al dios Sol, y en el donde guardan la hostia, hoy se me va el nombre, pero donde guardan la hostia, ahí precisamente está la figura del sol, y ahí meten la hostia, de modo que circular. Pues adoran a Dios, diciendo que al Dios cristiano, pero mentira del diablo. Inclusive tiene unas siglas, unas letras, IHS, si las has visto. Sí. ¿Quiénes son esos? Pues los dioses romanos, Isis, Horus y Set. Necesitamos saber todo eso. Y también, aprovechando el comercial, bueno, ojalá usted pueda ver este libro, La amenaza final, la nueva Babilonia. Ese libro se lo recomiendo. Está buenísimo, de Moisés Levi. Ese libro está buenísimo. Entonces seguimos. Entonces Diana es aquella diosa de los romanos que se está pronunciando cuando el apóstol Pablo llevó la enseñanza a ese lugar, a Éfeso. Y lo iban a apedrear porque veneraban a esa diosa. Entonces sigue existiendo con otros nombres. La Virgen de Fátima, ahorita se me olvidaron muchos nombres, la Virgen de Medjugorje, la Virgen del Rosario, etcétera, etcétera. Hay miles. Entonces necesitamos nosotros conocer las Escrituras para poder ser libres de toda artimaña religiosa. Es decir, las religiones todas están pervertidas, todas. Y Dios nos invita a que tengamos una, relación con Él a través de su palabra, para que no haya ninguna equivocación. El verdadero cristiano que quiere ser seguidor de Jesucristo debe de conocer cabalmente la Escritura y apoyarse a través del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Sí, amén. En todo el mundo así es. Hermano, usted que es cristiano, y todos aquellos que son cristianos verdaderos, libro de los Hechos, mire, rápidamente se lo oye porque el tiempo apremia. El libro de los Hechos, ¿qué capítulo es, Señor? Libro de los Hechos, ¿cuál es, Señor? 11, es 11, 25 y 26, dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, al apóstol Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Vea usted, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está. Entonces, aquel verdadero cristiano, nada más cristiano. No le pongas católico, mormón o testigo de Jehová, no. Cristiano. Nada más cristiano. Porque todas las demás, son sectas hechas ya por los hombres, con errores. Entonces, el verdadero cristiano depende de las Escrituras. El verdadero cristiano debe de conocer las Escrituras, porque se supone que fue libre por la enseñanza de Cristo. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Pues entiéndalo. Y un cristiano en México, si me pregunta, por ejemplo, otra persona ¿cómo se llama? En África, o en España, o en Argentina, ¿sí me explico? O en Brasil, o en China. Oiga, yo soy cristiano. Ah, yo también lo soy. Quiere decir que los dos, aunque estemos en continentes diferentes, creemos en la Biblia, la verdad.
y conocemos la verdad para poder ser libres. Esa es la única respuesta. Nada de que yo soy cristiano tal. Oiga, hermano, entonces, ¿por qué los llaman separados? Mentira de ¿cómo se llama? De Roma, del Vaticano. Mentira para hacer de las suyas. Ahorita vamos a estudiar todo eso. Entonces nosotros debemos de estar bien preparados para todo eso. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, la escritura dice así. El apóstol Pablo lo menciona, dice, si alguno viene, no es que haya algunos, sino que hay algunos que quieren pervertir, fíjate lo que dice José, quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren pervertir la Biblia. Pero si alguien viene con una enseñanza diferente a la que le estamos hablando a usted, aún, digo y repito, si un ángel del cielo viniere, aún un ángel del cielo, viniere y te enseña una enseñanza, una creencia totalmente diferente, anatema sea. En griego significa maldito. Entonces fíjate lo que dice el apóstol. Con una mentira y hecho, ya contaminó todo. ¿Sí me explico? Lo dice el apóstol Pablo aquí, Gálatas 1 del 6 al 9. Entonces, ¿cómo podemos descubrir las mentiras del catolicismo? Pues fácilmente con las escrituras. ¿Dónde habla José? ¿Alguna cita bíblica que me dé, querido católico, que existe el bautismo de niños? ¿En dónde aparece en la Biblia? No aparece, señores. En cambio, yo sí le doy una cita bíblica. Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, un pequeño niño, José, ¿cómo? No sabe. Es espíritu. Sí, aquí el niño que está aquí tiene 10, 12, 13 años. ¿Y cómo es? Es rebelde. Ve nomás. Entonces, ¿cómo se va a bautizar? Un rebelde. Teniendo cierta conciencia ya del pecado. No es así. Entonces, ¿cuál es la clave, hermano? Que tengas conciencia de lo que te estoy diciendo, para que te arrepientas de lo malo que tú hiciste y te entregues a Dios. Hagas la voluntad de Dios, conociendo su palabra. Ese es el bautismo. Mateo capítulo 3, Juan capítulo 3. Ahí está. Entonces, José, por favor. Celibato sacerdotal, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que los líderes espirituales no pueden casarse con mujeres. Eso enseña el Vaticano. Mentira del diablo, porque el apóstol Pedro fue casado, junto con varios discípulos de Jesús. Fueron casados. Yo estoy casado, soy pastor y estoy casado. Ahí está. Que más adelantito voy a leer aquel libro. Los engaños precisamente del Vaticano. Engaños. El purgatorio. ¿Es engaño? ¿Dónde dice eso en la Biblia? El limbo. Que los niños que lo hacían para sacar billetes. Mentira del diablo. La adoración a la Virgen, ¿dónde dicen las escrituras? ¿Qué más? El rosario. ¿Qué más cuando se mueren las personas que le dicen la oración? ¿Cómo se llama eso? El novenario. ¿Dónde dice eso en las escrituras? No aparece nada de eso. Hebreos 9:7 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahí está. Entonces, ¿dónde está que el novenario te ayuda? No, y te puedo seguir más lo que le peleó Lutero. Que siempre se me anda olvidando el nombre. Lo que peleó Lutero. Las indulgencias. El pueblo católico, los líderes, las vendían las indulgencias. Te cuesta 3 monedas si quieres salvarte o salvar a uno de tus parientes. Pon aquí 3 monedas, rézate esto y ya vas a estar en el cielo. ¿Cómo ves? Por aquel Texel, ratero, ladrón, engañador. O sea, por favor. ¿Cómo? Y te puedo seguir diciendo más mentiras del catolicismo, hombre. La transubstanciación, la vestimenta, el símbolo esto de la persinada, que al último hacen una cruz invertida, diabólica, satánica.
O sea, mucha enseñanza contraria a las escrituras, hombre. La palabra misa no aparece aquí en las escrituras. Pues es que fue un engaño de Roma. Oiga, hermano, ¿quién era Roma antes? Pues era el poder absoluto en ese tiempo. Hace cuenta ahorita Estados Unidos. Pues era el gobierno que tenía control sobre toda Europa. Y eso la gente debe de saber, debe de estudiar, José. ¿Para qué? Para ser libre. Entonces, Apocalipsis 28 dice la escritura de la siguiente manera, mira. Ese era como que el final del tema anterior, pero lo voy a decir así. 28 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, aquel mentiroso. Y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quiero citar también Segunda de Crónicas 7:14, que la escritura dice así: oiga, hermano, ¿podemos hacer algo para remediar esto con Dios? Sí, arrepiéntete, apártate del pecado, conoce la verdad absoluta de Dios y apártate de las mentiras del romanismo, del catolicismo. Entonces, en esta cita bíblica que aparece en la escritura, en la Biblia, hermano, pero su Biblia es diferente a la nuestra católica. No, señor, es la misma. Solamente hay una Biblia, José. Y las demás que son traducciones, ya sea del griego al español, del hebreo al español, ¿sí me explico? Sí. Son traducciones, pero una sola Biblia hay. Porque hasta en eso la gente tiene mala enseñanza, sí, gracias de eso. Porque dice la escritura en Apocalipsis 22, dice que aquel que le ponga o le quite las maldades que se le dieron a Egipto, vendrán sobre estas personas que le metan o le quitan. Es algo muy serio y muy delicado. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer? Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, fíjate, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, hablas, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponernos, José, a cuentas con Dios. Apartarnos del vino, apartarnos del alcohol, apartarnos de la droga, del cigarro, apartarnos del tatuaje, de todo pecado, de toda maldad y pecado, donde el diablo es el padre del pecado. Juan 8:44 en adelante. Por eso el Señor Jesucristo se nos dijo: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y con esa cita bíblica que también acabo de decir, se los dijo a los rebeldes, José. A los rebeldes, a todos los que no conocen la escritura y que siguen los dioses ajenos, como la Virgen de Guadalupe. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que el diablo enseña ustedes las practican. Dios no te dijo que fumaras. Dios no te dijo que veneraras a la Guadalupe. ¿De dónde dice? Ay, hermano, pues esto es algo serio. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas que el diablo enseña ustedes las practican. Este ha sido homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. Entonces, señores, debemos de tener conocimiento para que cuando usted le caiga el 20, verdaderamente usted se arrepienta de sus pecados, usted pueda renunciar, porque esa es la clave para su rehabilitación correcta. Primero necesita usted que le caiga el 20, por quererle decirlo así con todo respeto, que entienda, que lea las cosas de Dios, para que usted se arrepienta de sus malos caminos. ¿Y usted qué? Declare, renuncie en una oración, que es lo que usted debe de estar haciendo. Señor, renuncio, Padre Santo. Yo le abrí la puerta del cigarro al diablo. Padre, renuncio al cigarro, Señor. Le pido que usted sea de hoy en adelante quien me guíe a toda sabiduría, a toda enseñanza,
a toda práctica correcta, Padre, para seguir su voluntad a través de la Escritura. Yo confío en Cristo, Él murió por mí para darme salvación y vida eterna. Amén. Eso es lo que debe de estar haciendo todo creyente, todo cristiano verdadero, José. Esa es la verdad absoluta de esto. Entonces, querido amigo, te invito a que conozcas la palabra de Dios para que puedas ser libre de las acechanzas del diablo. Entonces, si tú haces lo que dice la segunda carta de Crónicas, vas a encontrar rehabilitación, cosa de que ningún ser humano te lo puede dar, José. Ningún ser humano, ni yo, ni el padrino, ni el psicólogo, nadie más que Dios. Jesús lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, si tú quieres tener vida eterna, abogado tienes Jesucristo, si quieres. Si no, síguele. Así nada más. ¿Sí me explico, José? Sí, y voy a entrar con el otro tema. ¿De dónde vienen los papas? Ese librazo es una chulada, ¿eh? No, hombre, aquí viene todo. Habla de la tiara, el altar, la torsura, el círculo que se hace aquí los curas, los sacerdotes, los frailes, aquí redondo. ¿Por qué? Al dios sol. Aquí viene todo eso. Dios habla de la cruz, porque la cruz es un instrumento no cristiano. Es un instrumento de muerte. Aunque el Señor Jesucristo pasó para allí para darnos salvación, pero al que le debemos dar honra y gloria se llama Cristo. Y la gente venera a la cruz. No. Aquí viene todo. Es un librazo. Pero voy a leer desde el inicio. Desde el inicio le voy a dar luz. Dice, lista de los papas en tiempo de su pontificado y comentarios. Rápidamente, dice así. Del año 0, es decir, Dios divide los tiempos. ¿Sí me explico? Para que llegue el nacimiento de Cristo y ahí empiece una nueva generación, una nueva era. El principio de salvación a través de Cristo. Entonces, estamos hablando del año 0 al año 33, que fue cuando murió el Señor Jesucristo. Dice así, tiempo del ministerio de Jesús y sus 12 apóstoles. Jesucristo es el único Padre y fundador de la iglesia. Ya lo vimos en el libro de los Hechos. Entonces, el Señor Jesucristo funda su iglesia sobre el año 30, que es cuando él mismo lo dice. Y el apóstol Pablo le da figura a la iglesia en Antioquía, lo que leímos nosotros en el libro de los Hechos 11, 25 y 26. Entonces la iglesia ya estaba establecida por Jesucristo, por los discípulos. ¿En dónde? En Israel. Estamos hablando del año 30, más o menos, que es en el ministerio de Jesús. Y después en el año 40 el apóstol Pablo con Pedro y los demás siguen el ministerio, fundando iglesias, para que no se haga bolas usted. Entonces, tiempo del ministerio de Jesús y sus 12 apóstoles. Jesucristo es el único Padre y fundador de la iglesia, a quien él mismo llamó su iglesia redimida por él, el año 33. Y de allí, pues todos los siervos de Dios, los cristianos, ¿sí me explico? En el año 33 en adelante, en el año 67, por ejemplo, está Lino, ese siervo de Dios, cristiano, ¿verdad? Que empezó también a igual divulgar la palabra de Dios, igual que los discípulos, ¿no? Anacleto, San Clemente I, Evaristo, Alejandro, etcétera. Hablo del año más o menos, del año 60, 70, etcétera. Ese es el tiempo hasta el año 60, 70. Pero ya llego yo hasta el año del 314, el año 314. Entonces, estamos hablando, fíjate nada más aquí, José, del año 33 que murió Cristo, ¿verdad? Hasta la fundación, aquí lo voy a leer primero y ahorita lo digo, la fundación de la Iglesia Católica, que fue en el año 300, entonces pasaron, ¿qué? 270 años después. Yo no puedo acercar los tiempos, no puedo hacer eso. Dice aquí San Silvestre, en el año 314 que gobernó ahora este papa, dándole forma al papado,
hasta el año 335, y dice así: negoció con Constantino el poder de la iglesia y fusionó con el Estado o Imperio Romano, llamándole a partir de ese momento la Iglesia Universal o Iglesia Católica Romana. San Silvestre fue el primero que usó la tiara como símbolo de autoridad en Roma. Recibió como regalo de Constantino a Roma y permitió que el emperador Constantino gobernara en vez de él. Además, declaró junto con Constantino que todos tenían que ser miembros de la nueva iglesia oficial o universal fundada por Constantino, ya que todos debían obediencia al nuevo líder de la iglesia y a la vez al emperador de Roma. Usó el título de pontífice máximo, el cual usaron los dos a la vez. Entonces, aquí en este año 314 es cuando nace la iglesia católica. ¿Pero cómo? Si la iglesia ya estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Roma adquiere, con el poder que tiene, las fuerzas, el poderío económico y también con armas, toman a la fuerza el poder y ellos se hacen, ¿sí me explico? Se manifiestan como la única iglesia. Y ellos ostentan por toda Asia, por toda Europa, su religión. Pero los cristianos, José, están aparte. Porque los verdaderos cristianos dependen de la Biblia. Los otros no. La Iglesia Católica no. Siguen las enseñanzas, pues, que tenían ellos escondidas. Porque Constantino, antes de promulgar su Iglesia Católica, agarró grupitos de todos lados alrededor de Roma. ¿Pueblos qué? Paganos. Eso lo debemos de saber. Y aquí está largo, se me va pues el tiempo, pero le voy a seguir leyendo algunas cosas. Me voy a ir hasta aquí, mire. San Sabino, mire, San Gregorio I, esto apareció en el año 590 después de Cristo. Gobernó papa en Roma. El cristiano es otra cosa. 590 al 604, papa, porque ellos ya se empezaron a nombrar así. Nada de que tú eres Pedro y que Pedro dejó, si todavía no nacían. Constantino todavía no nacía, nació 200 años después de Jesús. O sea, ¿sí me explico, José? Sí, hermano. Por favor. Pues esa es una mentira del diablo, hombre. Y ahí te va, mira. San Gregorio I en el año 590 fue el creador de los cantos gregorianos. Por eso se llaman así, gregorianos por Gregorio. ¿Quién fue homosexual? Se negó a partir alimentos a Roma en el 593, cuando había una hambruna total, porque quería dinero a cambio de ello. Creó la liturgia de la misa. Ay, ay, ay. ¿Ya viste? ¿De dónde viene la palabra misa? Ya te lo dije. A ver, alégame, José. Por eso no aparece en la Biblia. Ahí está. ¿Viste? Sabino, el que sigue, en el 604 al 606, creó el rito de las campanas en las iglesias y fue el primero en marcar las horas canónicas. Por eso, por ejemplo, mi iglesia, Casa de Jesús, no tenemos campana. Eso fue ideado por este señor. Pues para que lo sepas, nada más. Esto no lo vas a hallar en la Biblia, jamás. Y hay un montón, 300 y tantos papas. San Deodato II en el año 672 quería que toda Europa fuera católica. ¿No te lo dije? Con sus enseñanzas de ellos. El cristiano es aparte. Ya te lo dije. San Domo Odono, año 676, hizo que los Balcanes, Austria y Hungría se sometieran al catolicismo. ¿Ya ves? San León II, año 683, construyó en Roma una iglesia en honor de San Pablo, y obligó a los romanos que adoraran a la imagen santa de San Pablo. Algo contrario a las escrituras, porque no puedes adorar imágenes. Ya lo estuve yo leyendo, hombre. San Zacarías, aquí viene el problema, que te voy a leer. En el año 741 hasta 752, papa gobernó ese tiempo. Favoreció la evangelización en Alemania y decía que hay que darle al nombre del rey a todo aquel que tiene poder.
contribuyó a la ascensión del rey Pepín, obligó a todo el mundo a que rindiera culto a las imágenes. Ahí está. ¿Ya viste, querido católico, amiguito? San Zacarías, en el año 741. Por eso toda la gente en sus casas tiene imágenes. Hermano, ese es un poder, es un demonio el que los tiene atados a las gentes católicas. Un demonio que los tiene atados ahí. Por eso en el otro video dije, o le crees a Dios o le crees a la religión católica. Tú decides, mi amigo. Con la escritura estoy situando todo. Así nada más. Y te estoy diciendo lo más, porque es un montón, mira. Estoy diciendo lo más relevante. Benedicto VIII en el año 1012, ya me fui mucho más adelante, decretó el celibato sacerdotal. ¿Ya viste? Porque el apóstol Pedro era casado igual que yo y compartimos las escrituras. ¿Viste? Entonces este señor fue el que se inventó esto del celibato, que los sacerdotes tenían que casarse con la iglesia. Y lo hicieron, lógico, para que cuando un sacerdote católico moría, lo que obtenía alrededor de su vida, después que moría, le pertenecía a la iglesia. Las riquezas del varón, que acumulaba carros o X cosas. Ahí está, un engaño. Aquí está, Benedicto VIII, en el año 1002, decretó el celibato sacerdotal, fue torturador personal de herejes, creó una red de protección con una especie de policía enjuiciadora para mantenerse en el poder. Ahí está. ¿Viste? Hay un montón, ¿eh? Urbano II en el año 1088 fue el iniciador de la primera cruzada cruel y despiadada, perseguidora de judíos y cristianos, llamados herejes. A los cristianos verdaderos los llamaban herejes, porque esta tenía el poder. Entonces no me confundas de que la iglesia católica es cristiana. Jamás, señores, jamás. Calixto II en el año 1119 fue el perseguidor de la cultura griega y de los católicos griegos, fue un feroz acusador de los herejes y consideraba a los católicos los únicos que se irían al cielo después de muertos. No sé, ¿qué película o qué? No, pues. En el año 1191 creó el tribunal papal que juzgaba a su forma y manera lo que ellos decían que era bueno o malo. Nace así de esa forma el obscurantismo inquisidor. Ah, caray. Inocencio III, el que seguía después, este fue en el año 1198, continuó con el tribunal papal e impuso castigo con penas y crueles y multas y tributos por cada delito que se cometiera. Esto originó lo que años más tarde se consideraría como la Inquisición. ¿Ya viste? Gregorio IX, año 1227, fue el creador de los decretales en 1229. Organizó el concilio de Toulouse y dio comienzo a la más feroz y cruel y asesina organización en la historia de la humanidad. La llamada Tribunal de la Santa Inquisición excomulgó a Federico II. Y la Inquisición se hizo, José, con el propósito de que exterminar, matar a sus enemigos. Esa es la verdad. ¿Viste? Bonifacio VIII, 1294, fue un ambicioso, se hizo rico con tantas indulgencias, ¿ya viste? E impuestos, persiguió ferozmente a Dante, aquel célebre. Terminó suicidándose cuando vio que su fortuna había disminuido. ¿Ya ves? Urbano V, en el año 1362, fue muy astuto e inventó fábulas religiosas divinas. Creó la tiara de 3 picos e inventó lo que se conoce como las limosnas. Urbano VI, en el año 1378, los cardenales franceses le declararon nula su elección como papa y eligieron por separado a Clemente VII, el que Urbano VI llamó antipapa. Esto provocó el gran cisma de Occidente, instituyó la fiesta de la Visitación de la Virgen de María, fíjate nada más, y redujo a 30 años el espacio del jubileo, murió envenenado en Roma. Ahí está. 1417, disfrutó personalmente de torturar Martín V. Torturar a sus enemigos, perfeccionó máquinas para usarlas en las torturas de la Inquisición,
o dio a muerte a Benedicto XIII, por considerarlo su rival en el cargo. Fue el último de la familia Colonna. Solo fue elegido porque era hijo de un cardenal. Creó las puertas santas para vender más indulgencias. Ahí está. Y todavía me faltan mucho más, pero ando con tiempo. Ya está. ¿Sobre qué tiempo ando? ¿Minuto? 19. ¿Mande? Ya le pasó el medio. Entonces, querido amigo, pues quiero terminar con todo esto. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que la religión católica pueda ser la de Dios si hace lo contrario de lo que Dios enseña a través de la Biblia? Y lo puedes cotejar, querido amigo, con las Escrituras. Y me falta un montón, mira, me falta un montón. Muchísimo más, muchísimo más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, querido amigo, que Dios te bendiga. Ojalá que puedas ver las Escrituras, que te nazca leer las Escrituras y que le creas más a Dios que a los hombres. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Que le creas a Dios más que a las religiones y que tú puedas irte con Dios para que puedas tener vida eterna y le creas a Cristo, no al monito que tienes en tu casa en la cruz, no, porque Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y ahora es el Espíritu Santo el que gobierna en la tierra. Para los creyentes verdaderos, cristianos, porque una cosa son los cristianos verdaderos que siguen la palabra única de Dios y la otra es el catolicismo, que adoran imágenes, santos, ídolos contrarios a las Escrituras. Que Dios los guarde, Dios los bendiga.